Buenas noches, Ciudad de México y resto del mundo. Después del tráfico y el ritmo urbano acelerado, es momento de relajarte. Y la mejor forma es reflexionando sobre lo que acontece en la política del país desde los medios públicos. Es momento de comenzar. Queda con ustedes, Jonathan Pérez. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, aunque usted no lo vea. Mi nombre es Jonathan Pérez y hoy está con nosotros mi querida Karen Lozada. ¿Cómo estás, Karen, querida? Hola, muy bien, muy contenta de estar con ustedes y buenas noches a todas y todos. Y también está mi querido Ulises Castañeda. Ulises, bienvenido. Muy buenas noches, qué gusto estar aquí. Oigan, hoy tenemos un programa donde tenemos varios temas respecto a lo que está pasando en materia de seguridad que vamos a unir a la propaganda yanqui que continúa con los dichos a propósito de las memorias que escribe en un libro Ken Salazar, el ex embajador de México, de Estados Unidos en nuestro país en el sexenio de López Obrador. Y vamos a tratar de unir estos dos temas porque creo que son importantes. Y también traemos un tema de lo que tiene que ver con las encuestas, que lo vamos a ver más adelante. Así que tenemos un gran programa. Vamos con este primer hilo mediático y regresamos. Hilos mediáticos. El presidente Trump ha dicho en varias ocasiones que México está gobernado por el narco, pero en esta ocasión lo hizo en el foro político más importante de Occidente, uno de los más importantes del mundo, la cumbre del Grupo de los Siete, que se realiza en Francia. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que su país se reserva el derecho de emprender acciones militares en México si considera necesario proteger a la población estadounidense. El presidente Trump ha sido muy claro. Sí, cabrón. Vamos a ir tras ellos. Sí. Si México no coopera, se va a arrepentir. Los que no cooperen pasan a la mira. Se ponen del otro lado. Así es. A ver, el mensaje claro que está mandando Estados Unidos y que la presidenta Sheinbaum no quiere escuchar. Sí. Se presentó el informe de seguridad en el que se reporta la disminución sostenida en homicidios dolosos en el país. En lo que va del gobierno, registra 46% menos. Este martes 16 de junio reportan 27 homicidios en el país. Es la cifra más baja en más de 10 años. Se han generado dudas que yo creo hasta cierto punto justificadas por el hecho de que otro tipo de delitos también crecen a la par que se reduce la muerte por homicidios. Bueno, pues como no pueden ya con la realidad de los números, ahora inventan que, pues sí, es verdad que bajan los homicidios, pero que están subiendo otros delitos, ¿no? La cuestión es de que no aceptan que México está en un proceso real de pacificación. Y me llama mucho la atención que justo este fin de semana Reforma titula en su diario, la portada, dice, teme AMLO que hable el Mayo, Ken Salazar, que también trae por ahí una información el País respecto a este libro de memorias, y se une toda esta narrativa de lo que dice Estados Unidos, de lo que declara el propio Donald Trump, con lo que ahora dice Ken Salazar, y el punto es siempre hacer pasar que este gobierno está aterrado por que caigan los narcopolíticos de Morena o porque de alguna forma pues se revele en Estados Unidos ciertos nombres que no quiere la 4T. Propaganda así, pura, propaganda yanqui en contra del proceso de transformación, en contra del proceso de pacificación y abiertamente jugando en las elecciones del próximo 2027, del próximo año, con miras al 2030. Es clarísimo, lo estamos viendo, pues ya vimos lo que pasó en Colombia, cómo llega la ultraderecha, estamos viendo cómo están intentando que pase lo mismo en Brasil, lo han estado haciendo también en Argentina, es decir, es sostenido esta propaganda en este contexto. A ver, mi querida Karen, ¿tú cómo lees todos estos acontecimientos? Lo primero de
poner como en jaque a la presidenta. Si no hace nada, vamos por ellos y vamos a entrar al territorio. Y ahora, para rematar el fin de semana, que por cierto, pues tampoco había mañanera, sino que hasta hoy la presidenta contesta muy puntualmente lo que dice Ken Salazar, que también está basado en rumores, no dan los nombres, un supuesto tal, me dijo tal cosa, supuestamente por tal cosa. ¿Cómo ves todo esto, Karen? Ha sido un año más que complejo por la presión que se ha ejercido por parte del gobierno de Donald Trump, que realmente es la presión que encara a las élites de ultraderecha de Estados Unidos. Sin embargo, vemos que hay puntos en los que se han tenido avances muy importantes por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos viviendo uno de ellos. La presión que se tuvo en días pasados, particularmente iniciando con el tema Chihuahua, después el tema Sinaloa y después toda esta serie de pues, efervescencia que podríamos denominar de alguna forma, que realmente lo que se quería era demostrar un país en llamas, un país ingobernable, pues sumó mucho para la presión que se ejercía y la que estaba ejerciendo particularmente Donald Trump con sus declaraciones un día sí y el otro también, avalando y llamando y pues casi avisando que va a haber injerencismo en nuestro país y que va a haber una intervención directa. Y sin embargo vemos que en este momento la estrategia política de la presidenta de cabeza fría, sí, con el gobierno y el imperialismo estadounidense, pero también como respuesta a movimientos sociales, ha sido exitosa, ha dado resultados. Vemos un momento de menos distensión política en medio de un acontecimiento mundial como es el torneo de fútbol. Y esto creo que es bastante sintomático de lo que se tiene en cuanto a materia de seguridad, que es una de las principales preocupaciones, sobre todo cuando están todos los ojos sobre el país. Los resultados son muy claros, menos del 46% de homicidios diarios. El miércoles creo que fue, el día con menor, miércoles o jueves, ¿cuál fue? Que el día con menor homicidios. Sí, creo que es en el clip, ¿no? Que Así es, en los últimos, ¿cuánto eran? 20 años. 10 años, sí. 10 años, son resultados exorbitantes que no veíamos y si analizamos el histórico que presentó el Gabinete de Seguridad tanto el martes como el miércoles, el martes con esa fantástica tabla de manejo de datos estadísticos, pues vemos que es una caída ya, una tendencia a la baja sostenida y que pues son resultados más que tangibles. Ahora, eso me parece por un lado. Y por el otro, voy cerrando la idea. Considero que estas amenazas que se tienen por parte del gobierno de Donald Trump tienen... hay que tomarlas con mesura. Hay que tomar con mesura todas sus declaraciones, porque una cosa es el cómo comunica, el por qué comunica así, cuáles son las intenciones políticas electorales en el momento en el que está más bajo de aprobación en toda su administración, y otra es lo que realmente se hace en el día a día, en la política que se ejerce. En nuestro país es complicado que sí se atrevan en este punto, con este respaldo que todavía existe hacia el gobierno y con esta mayoría que se tiene del pueblo de México. No hay que hacerlo menos tampoco, pero yo lo veo complejo, sobre todo porque hay un hecho concreto. El gobierno de México sí está dando resultados, sí está teniendo acciones en contra del crimen organizado. Tan es así que se han desmantelado pues muchísimos laboratorios en menos de 2 años. Tan es así que se ha logrado romper con las cadenas del crimen organizado y agarrar a cabezas importantes, ¿no? El Mencho, eso fue un hito histórico. Y, sin embargo, no vemos la misma voluntad y los mismos resultados del otro lado. Ya lo ha dicho la presidenta muchas veces. ¿Por qué Estados Unidos no hace nada para frenar el tráfico ilegal de armas? ¿Por qué no está haciendo a lo interno del país un proceso importante para, pues, romper con las cadenas de suministro? Porque ¿a poco llega mágicamente todas las drogas a las y los estadounidenses que son pues dependientes de estas sustancias? Sí, eso es muy importante. Bueno, lo de las armas es un punto que desde el gobierno de López Obrador, ¿no? Dijo, a ver, si tú me estás presionando por la cuestión de la droga sintética, pues yo te presiono por el lado de las armas.
y es como logró López Obrador equilibrar un poco también esta cuestión de fuerzas, ¿no? De lo que ellos exigían y de lo que nosotros estábamos exigiendo. Porque tanto las drogas matan a los gringos como que las armas que tú mandas a México matan a mexicanos. Y entonces creo que equilibró muy bien López Obrador, la presidenta lo vuelve a reiterar, pero hay otros temas que no está haciendo bien Estados Unidos. Y yo te puedo decir, o yo puedo decirles que no es serio lo que Estados Unidos hace en materia de drogas en su territorio. Es decir, no estamos tratando con alguien que esté tomándose en serio, como México se está tomando en serio el asunto de las drogas, el asunto de los laboratorios de droga sintética, el combate a todos estos delincuentes o este proceso de pacificación. No vemos que en Estados Unidos estén en la misma seriedad que México, y es muy, muy simple. Vamos a ver las cifras. 46, ¿verdad? 46%. 46% menos de homicidios dolosos, pero en Estados Unidos no hay 46% menos de consumo de las drogas. Sigue habiendo las armas de Estados Unidos a nuestro territorio porque beneficia a los lobbies armamentistas. Y sigue habiendo 33,000 pandillas que son cárteles de la droga en Estados Unidos que distribuyen la droga y que tienen un ejército de criminales de más de 1 millón, de 1.5 millones de personas, blancas, por cierto, blancas estadounidenses, que son los que trafican la droga una vez que llega a la frontera. Estados Unidos no es un socio serio en materia de combate a las drogas. No es un socio serio en el combate a el narcotráfico. Todavía tienen mucho por qué trabajar, todavía tienen mucho que hacer. En principio, ¿por qué estas pandillas no se les denomina cárteles de la droga? ¿Por qué no se les denomina como lo que aquí en México se les denomina, ¿no? Terroristas? ¿Y por qué no se les da jurídicamente el mismo peso de la ley que a los capos mexicanos, estas pandillas, que además les llaman que son pandillas subcontratadas? Hazme el fregado favor. Entonces estamos viendo, no utilizan la inteligencia, no utilizan la geolocalización, no utilizan la interceptación electrónica para dar con las vías de distribución de droga. Lo tienen en sus propias calles, Ulises. Un exagente de la DEA en el 2016 propuso una iniciativa para que se pusieran cárteles domésticos a Estados Unidos, que pudieran ya tener una oficina de cárteles domésticos. ¿Saben quiénes son los que protestaron para que esto no prosperara? Los empresarios de la frontera y los políticos de la frontera. Porque es un negocio, evidentemente, las drogas, porque mucho de lo que está en la economía en la frontera, del otro lado de nuestra frontera, la economía en Estados Unidos, dependen evidentemente de esto. Entonces no es serio. Pero aún así hay las amenazas. ¿Por qué? ¿Por qué estas amenazas cuando ellos no son serios y cuando aquí hay resultados evidentes? Sí, no es serio ni lo será jamás porque, como hemos reiterado aquí en el análisis, aunque usted no lo vea cuando tocamos este tema, es necesario insistir en que es un gran mecanismo y un gran sistema de control militar y de coacción geopolítica global y sobre todo en este lado del hemisferio por parte de Estados Unidos. Entonces, no van a desmontar una de sus mayores armas de intervención, de control y de coerción económica y política en la zona latinoamericana. Entonces, esto no se va a acabar mientras tampoco se acabe el prohibicionismo fundamental, que es el que da lugar a toda esta guerra, que es a su vez un montaje para ejercer la hegemonía y la dominación, sobre todo yendo por los recursos de los países, ¿no? O sea, esto tiene como raíz también el interés en el expolio, la explotación y el adueñarse por diferentes medios más o menos diplomáticos o más o menos dentro de los sistemas tradicionales de relaciones internacionales o más allá de ellos, como en casos de intervención de la CIA, de adueñarse de nuestros recursos también, ¿no? Fíjense, un dato importante antes de seguir avanzando en el asunto. Estados Unidos produce mucho crudo fino, que le llaman. Pero para producir el diésel es necesario, elemental, el crudo pesado, que es el que se produce aquí en México. Lo necesitan, si no, no pueden diseñar el diésel, no pueden producir el diésel, que es el que mueve el motor industrial de Estados Unidos. Entonces, ese interés hace que
tengan mucha insistencia en esta dominación y en tenernos bajo esta coerción, para lo cual utilizan evidentemente el relato del narcoterrorismo, que en este momento es el discurso dominante, ¿no? O sea, que siguen queriendo nuestros recursos No, naturales. sí, los de toda Latinoamérica. En efecto, vean, Venezuela ya confesó Trump que sí ha estado utilizando eso porque las reservas a raíz de lo del estrecho de Hormuz 4 ya se le semanas. están acabando y ya tuvo que llegar a un acuerdo que quieras que no es Así una es, derrota. sí. Y como dice Karen, se vienen las elecciones hasta aquí, como dices tú, están jugando con las elecciones intermedias de México y están jugando con sus propias elecciones intermedias. ¿Por qué? Porque el derecho internacional, diga lo que diga J.D. Vance, ¿sí?, no le permite ejercer una acción unilateral según la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 4, entre paréntesis 2. Sí, no se permite ninguna acción unilateral por parte de un país para intervenir militarmente en otro, está totalmente prohibido. Entonces, esto es una fantochada, esto es un alarde de esos que acostumbra este tipo de gobierno que tienen ahorita en Estados Unidos, y que todo esto empezó desde los demócratas, que en Salazar era un embajador del sistema demócrata ya en Estados Unidos, ¿no? Y ahora ya también se está uniendo, como tú dices, a toda esta situación. Y bueno, pues por eso nunca van a ser buenos socios, como tú dices, en esta guerra que ellos sí exigen a México. Y aunque México tenga mayores acciones, y para cuando el asunto y el escándalo, el affair de Chihuahua, ya se habían desmantelado 1,500 laboratorios de fentanilo, ya se había, como dice Karen, atrapado al Mencho, ya se habían reducido los niveles de extorsión, y ahora ya con esto de los homicidios dolosos, pues evidentemente hay un desbalance muy grande, ¿no? Y ahora se incorpora esto de Ken Salazar, que acaba de sobredimensionar Reforma, cuando solamente se trata, hasta donde sabemos, de una nota en donde Ken Salazar, al estilo Elena Chávez, al estilo Anabel Hernández, dice, es que un fulano, que no puedo decir el nombre, que le hablaba al oído a López Obrador, dijo o trató de insinuar que López Obrador tenía miedo de que el Mayo Zambada pudiera hablar, ¿no? Y ya la presidenta lo aclaró de una manera muy precisa. Sí, había preocupación, pero por la injerencia, por el espionaje y por la manera en que ciertos estados del norte estaban permitiendo que Estados Unidos tuviera otra vez esa libertad anterior, esa libertad del gobierno panista que tenía México para poder hacer lo que se le diera la gana en México. Entonces, la preocupación de López Obrador iba por ese lado, qué intenciones y qué amenazas estaban detrás de todas estas, de esta ilegal, oscura y turbia captura y secuestro, porque no fue una aprehensión legal, fue ilegal. Fue un secuestro, sí, y una captura llevada en territorio mexicano, y que a cualquier gobernador le preocuparía, no porque fuera a soltar la sopa, como dice ahí Ken Salazar, utilizando un término mexicano, sino la preocupación viene, están amenazando con generar difamaciones para debilitar al gobierno. Claro. Y además, bueno, la preocupación en este caso el presidente López Obrador estaba fundamentada en lo que sucedió después del secuestro del Mayo, que cómo desestabilizaron de nuevo Sinaloa. Claro. Se disparan las desapariciones forzadas, se disparan las ejecuciones y los homicidios dolosos, ¿no? Sí. Claro que estaba justificado. Ahora, Karen, yo más bien siento que es como que quieren volver a entrar para desestabilizar. Como que les alarma el hecho de que sean 46% de homicidios diarios menos. Y si tú lo ves de la forma en la que también ahorita Ulises nos lo está ilustrando, pues creo que mientras llegue la pacificación, o en cuanto esté llegando la pacificación, ellos van a tener menos margen de operación en nuestro territorio. Yo creo que lo que les está alarmando es que México sí se está tomando en serio todo este combate, y no es un combate en el sentido de guerra contra el narco, sino que es un combate en un proceso de pacificación. Cuando se dijo que iban a combatir a los narcotraficantes, ¿qué es lo que pasó? Se fortalecieron los grupos criminales.
empezaron a tener por todos lados en nuestro territorio, en la geografía nacional, todos estos laboratorios de droga sintética. Sí. Prácticamente en la cara y en los ojos de la Marina, que estaba controlada por la DEA, y la inteligencia militar mexicana, que ya estaba totalmente controlada también por el Pentágono. Sí. Ahí es donde crecieron. A mí lo que creo es que les alarma es que haya 46% menos de homicidios, que aquí sí hay un proceso de pacificación. Y eso les quita su margen de operación, tanto en lo narrativo como en la parte operacional, en la parte operativa de decir, ya no vamos a tener cómo controlar al territorio mexicano y ya no lo podemos desestabilizar. Así es. Porque pese a que sigue entrando armas de Estados Unidos a nuestro territorio, en México se están neutralizando estos grupos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso que acabas de exponer. Al imperialismo, particularmente al imperialismo yanqui, le convienen los estados débiles, los gobiernos que no tengan, uno, apoyo popular y dos, tampoco resultados tangibles entre la población. Ejemplos hay muchos. Uno reciente es el caos que se vive en Perú. No es de a gratis y tampoco es... no hay un interés por parte de Estados Unidos, ni mucho menos nada de esas mentiras que vienen a decir, por apostarle a que exista gobernabilidad. Le conviene un Estado así de débil, con inestabilidad política, social, económica, porque es una forma mucho más sencilla de justamente entrar, ya sea con ese supuesto apoyo en temas de seguridad, pero también pues de otras formas, ¿no? A lo interno de los movimientos, ya sean los de derecha u otro tipo de movimientos, y también en términos económicos, ¿no? Negociar deuda, negociar préstamos para que se fortalezca este Estado. Hay muchas formas en las que se puede entrar y que le conviene al imperialismo yanqui el tener estados débiles. En nuestro país está pasando una situación bien compleja y atípica en un contexto internacional que está más que convulso. Algunos lo ven pesimista, yo no lo quiero ver así, creo que es un momento de cambios en los que algo bueno tendrá que surgir o tendremos que impulsarlo para que surja, pero en donde sí vemos que hay estados débiles y que Estados Unidos, al perder Oriente, al perder Europa, al perder ese dominio que tenía como potencia global, está buscando enquistarse y pues tener su dominio en América. Exacto. Ya lo hemos visto con todos los avances que hay y el apoyo descarado que le da a los gobiernos de las ultraderechas, y en nuestro país esta relación no se ha podido dar de esa forma, ni en Brasil, ni en Colombia, que bueno, ya veremos qué pasa en los próximos días también, ni en México se ha podido dar esa relación en la que pues tiene básicamente la puerta abierta, y por eso le conviene debilitar a los estados de las naciones en donde no puede entrar pues de manera cínica. Y la seguridad, claro que es el mejor pretexto, porque además de que narrativamente es el discurso que tiene la ultraderecha para derrocar gobiernos progresistas particularmente, y porque apela a los sentimientos de la gente por el miedo de vivir en su día a día, pues también le conviene en términos económicos por todo el negocio que implica. Sin embargo, concluyo, en nuestro país la situación no es así. Se han tenido avances importantes y se sigue pues poniendo a México como un ejemplo atípico en medio de un entorno convulso. De octubre de 2024 a mayo de 2026, 2.407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración destruido, más de 56,000 personas detenidas, 419 toneladas de drogas aseguradas y 29.572 armas de fuego aseguradas. Son datos del Gabinete de Seguridad que hablan de cómo se está avanzando con una estrategia de seguridad soberana, con inteligencia y con un manejo estadístico de datos y un análisis mucho más profundo, y coordinándose con las diferentes entidades y con la Fiscalía, que da resultados. No necesitamos que vengan a decirnos cómo hacerlo. Ni necesitamos que vuelvan a entrar. Que se queden en su lugar y que resuelvan sus problemas, ¿no? Exacto. Sí. A ver, la última vez que entraron, ¿qué fue lo que provocaron? ¿Cuál de todas? Bueno, vayamos a la de la guerra contra el narco, la del 2006. Un estado ustedes lo que provocaron. Un estado caótico y sobre todo muertes. Desaparecidos. Muchísimas muertes. Personas desaparecidas, fosas clandestinas. Claro, sí.
todo este desplazamiento forzado. 150,000 desplazados. Conflictos que siguen hasta el día de hoy vigentes, herencia del intervencionismo gringo y de los errores de Felipe Calderón, que no podemos quitarle bueno, la ojalá hubiera sido responsabilidad una nunca cuestión de errores. de las decisiones políticas. Sí, Tienes toda la razón. ojalá y que Sí, hubiera sido sí, una sí, cuestión sí. de error, porque a lo mejor se le justifica de que era No, 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 muy tienes toda inepto, la pero razón. no. Sí. Pero a ver, el asunto es que las cifras están ahí. Todo lo que trajo la intervención estadounidense en nuestro territorio no fue otra cosa que desolación, que muerte. Y que un país en llamas y con miles de fosas y panteones. Sí, ¿no? Por todos lados, ¿no? Y ahora los están descubriendo, pero resulta que fue durante la Cuarta Transformación que esto se dio. Claro, Ahora sí. resulta. No, y que todo, imagínate tú ya el Mayo Zambada, que ya para cuando lo secuestran ya era un anciano, ¿sí? Todo el poderío del Mayo Zambada no se hace en los años de López Obrador, ¿no? Todo este entramado, toda esta clase narcopolítica en la que estuvo involucrado el Mayo Zambada, pues se hizo en los tiempos del PRI, en los tiempos del PAN y sobre todo en los tiempos de Felipe Calderón. ¿No? Pensar que todas estas ramas o ramificaciones del crimen organizado en el Estado se construyeron o se fortalecieron con López Obrador es de a tiro querer vernos la cara de estúpidos, porque por supuesto que él ya era una persona anciana. Tan es así que cayó en una trampa tan básica con grupos que estaban enfrentados con él al interior del cártel de Sinaloa. Entonces, por donde quiera que lo vean, es una construcción torpe que, sin embargo, Ulises, antes de irnos a la pausa, sí logra de alguna forma pantallar a una parte de la sociedad que está mandando a través de sus WhatsApp toda esta parte de decir, ya ven, López Obrador tenía miedo de lo que fuera a decir el Mayo Zambada. No, yo sí quisiera que el Mayo Zambada hablara, pero dentro de las cosas que el Mayo Zambada o por las cuales está en Estados Unidos es porque más bien a los gringos no quieren que el Mayo Zambada diga todos los arreglos que tenían con ellos. Todas las complicidades que llegaron a tener con las agencias de seguridad y los tratos que tuvieron con las agencias de seguridad estadounidenses. Por eso, ¿por qué creen que tienen al Mayo Zambada allá? ¿Por qué creen, ya para irnos a pausa, que tienen a Genaro García Luna allá en Estados Unidos? ¿Por qué creen que lo tienen? Porque lo que ellos saben involucra a los estadounidenses, involucra a los yanquis. Por supuesto que también involucra a una clase política mexicana, pero principalmente involucra a ellos que se dicen que son pulcros y anticorruptibles, ¿no? O incorruptibles, más bien. Vámonos a la pausa y regresamos. Todavía mucho más aquí en Aunque Usted No Lo Vea. Ya estamos de regreso en Aunque Usted No Lo Vea y nos quedamos con Ulises, que tú nos dieras tu comentario, Ulises, de esto que estamos platicando. Pues los medios, nuestros medios de comunicación corporativos y como lo vimos en la infografía del principio del bloque pasado, Alarcón diciendo en el G7, a en la la torre, cumbre más Alarcón. perdón, a la torre. A la torre diciendo en el G7, en la cumbre más importante del mundo. Perdón, los infundios se dicen en la cola de las tortillas y en el G7. No importa que se diga, y es una validación que se llama falacia de autoridad. Solamente porque está en el G7 diciendo Trump, esto va a ser verdad, lo hace cierto. Sí. Oye, y con tan decadentes líderes del G7, ¿no? Sí, en el Todos peor momento, acusados humillados. de diferentes ¿Y con cosas. los que se peleó también Trump? Pero además con un nivel de popularidad, todos ellos ya No, y, por los y suelos. fracasando en Rusia, fracasando en Irán, cada quien con sus propios demonios por su lado, en fin, en sus momentos más bajos, pero ahí está todavía apelando al anterior orden mundial, a la torre, diciendo que porque se dice ahí, ya hay que tomarlo en serio, que contribuye a la pantalla, hasta que tú decías al final del bloque, ¿no? Todo el mundo en WhatsApp, ahí en el G7 dijo Trump, ¿y eso lo hace verdad? Pues no. Luego Cárdenas diciendo lo de J.D. Vance, ¿no? Nos reservamos el derecho de intervenir, no. Ahí no existe en el derecho internacional, ninguno nos reservamos el derecho ni de admisión ni de invasión, no existe, es decir, es una payasada tomarse en serio este asunto. Y no es que respeten mucho el derecho internacional, pero
no lo puede decir así de manera pública porque él sabe que está incurriendo en algo que no está permitido por el orden internacional que ellos mismos supuestamente han contribuido a construir civilizatoriamente desde Occidente, ¿verdad? ¿No? Y luego, pues, validando siempre Loret y Broso y Televisa detrás de ellos en Enlace, las amenazas van a venir y si no coopera la presidenta, si no quiere escuchar, perdón, ¿qué significa para ellos que la presidenta escuche? Que hagan lo que dice tal cual Donald Trump Así es. y sus funcionarios. Sí, o sea, que deje pasar y que deje que, así como allá el Mossad tomó el Capitolio y tomó el Pentágono, aquí el Palacio Nacional y las Fuerzas Armadas sean tomadas por el Pentágono también, o no sé de qué están hablando ellos, pero pues eso significa, ¿no? Y por ahí me enteré, Vértigo en el último número, fíjense cómo está la situación, que Vértigo, primero, medio se lo entregó este órgano informativo, que siempre había sido de ultraderecha o de derecha, porque es de Salinas Pliego, se lo había entregado Salinas Pliego un poco a Andrés Manuel López Obrador, como en una buena voluntad de decir, bueno, esto va a ser como… Pues para que no le cobrara los impuestos. Exactamente, se los cobró y se lo quitó y empezaron otra vez los ataques. Pero ahora es tan evidente la realidad que tuvo Vértigo en el último número, Vértigo tiene que reconocer que el descenso en los homicidios dolosos en un 46%. O sea, ya, para que lo diga Vértigo es porque es algo que incluso ellos mismos sienten que si lo ocultan, se van a ganar la animadversión de grandes sectores de la sociedad, lo cual tampoco les conviene. Todo esto tiene un límite calculado. Entonces, eso era lo que quería agregar, Jonathan. Hacer un resumen de todas las payasadas que acabamos de ver de los medios, ¿no? Ahora, solo para cerrar bien esta parte, ¿cuál es la consecuencia de que haya 46% menos de homicidios? ¿Cuál va a ser la consecuencia de los grupos criminales, que hoy ya más que nunca nos vemos como brazos armados del imperialismo, brazos armados de intereses extranjeros para desestabilizar el país? ¿Cuál va a ser la reacción de estos grupos cuando estamos viendo esta bajada, este nivel bajo de 46, estos niveles de 46% menos de homicidios? ¿Se van a quedar tranquilos en cuestión de la violencia, o lo que vamos a ver es justo que se va a empezar a acelerar de nuevo la violencia, a lo mejor no en el número de homicidios, sino en las etapas mediáticas, es decir, que vengan otra vez acontecimientos fuertes de masacres, pero por supuesto que no queremos que suceda, pero sabemos cómo es el procedimiento, ¿no? Y con la CIA trabajando en nuestro país. Está viendo yo una entrevista que le hicieron al presidente Vladimir Putin, en donde dice que él mismo, cuando habla con las agencias o cuando habla con las agencias, con Estados Unidos le dijo en alguna ocasión que la CIA ya estaba trabajando con la oposición de Rusia. Imagínense si la CIA trabaja con la oposición de Rusia, que no puede hacer en México, no puede hacer en América Latina. Con todo esto, con lo que nos ha ido revelando el hecho de que ya tenemos una oposición que abiertamente está tomada, abordada por la CIA, ¿qué es lo que viene? Porque están perdiendo la guerra. O sea, la guerra que declararon en 2006 en nuestro territorio, la estamos ganando, la está ganando el pueblo de México, la está ganando la Cuarta Transformación, pero ¿acaso este 46% de homicidios dolosos van a quedarse ellos con los brazos cruzados? No. Yo pienso que van a hacer algo, y no que quiera ser como alguien que esté en el pesimismo, ¿no? Sí. Pero creo que así actúan ellos. ¿Qué esperaríamos de un proceso en el que estamos viendo que en verdad se está construyendo esta paz? Karen, antes de pasar al siguiente bloque. Bueno, narrativa y mediáticamente vamos a ver una campaña más dura en la que se acuse cada vez más de relaciones entre Morena, entre el gobierno federal y el narcotráfico. Tal vez lo de Ken Salazar entra ahí. Yo lo porque veo. Porque tenemos 46% sí, menos claro, de homicidio. Yo lo veo muy, muy cercano a esa situación y van a seguir apostándole por esa línea que
pues parcialmente han podido medio posicionar con muchas mentiras, claro, con mucho dinero de por medio. Y en cuanto a los grupos del crimen organizado, yo creo que van a querer reconfigurarse, agudizar los episodios de violencia. Sin embargo, hay que ver qué tan efectivo es lo que puedan hacer, el margen que tengan, porque están en un caos, al menos con todas las cabezas que se han detenido por parte de seguridad, de las Fuerzas Armadas. No hay líderes lo suficientemente fuertes y cohesionados que logren articular justamente acciones entre estos grupos. Así que los vemos descabezados en términos de quiénes eran sus líderes, quiénes estaban al frente, y vemos solamente diferentes grupúsculos que están peleando entre ellos. Así que apostemos a que sigan peleando entre ellos por lograr liderar las organizaciones criminales y que pues a la gente la dejen en paz. Exacto. La dejen en paz. Bueno, pues ahí está. Vámonos vamos con otro hilo mediático porque efectivamente pasaron esta cuestión de las encuestas. Les ha dolido mucho que pues las encuestas serias, las patito, pues ya sabes, ¿no? Más de la mitad del país odia a López Obrador, pero las reales, las serias, ponen en otra posición tanto a López Obrador como a la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que vamos a ir a nuestro siguiente hilo mediático y regresamos a comentar. Hilos mediáticos. En donde en este año y medio de Claudia Sheinbaum, la popularidad de López Obrador, según encuestas que han recibido en Palacio Nacional, ha caído 20%. Claro. No las muestran en la mañanera. No, ¿cómo? Pero la popularidad, la aprobación de López Obrador ha caído, de hecho, 21% fue la cifra. Esta semana fue una semana positiva para la presidenta. Así como hacemos como un saldo, a veces es muy positivo, muy bueno. Este simplemente dejémoslo en positiva. Y no tiene que ver con el fútbol. No tiene que ver con el anuncio de que los homicidios dolosos haya bajado. Ella tiene ahorita 48% de aprobación y con un 64% de la población en general en que sí consideran a Morena un narcopartido y a Andrés el jefe del narcocartel. Y en las mediciones que yo traigo está en el 37%, hasta se me hace mucho, pero está en el 37%. Ha perdido impresionantemente el apoyo en sectores urbanos, en las principales ciudades. El diario británico The Guardian que dio a conocer un análisis de cómo la presidenta Claudia Sheinbaum se ha consolidado como una de las líderes democráticas de izquierda más populares del mundo, que se mantiene en niveles de aprobación superiores al 70%. Yo también traigo aquí un papelito que me dice que Simón Levy, 80% la gente votaría por él, 80%. Es que se trata de decir, yo traigo estos números, yo traigo estas encuestas, Loret tiene las suyas, Simón Levy trae las suyas, el Alasraqui también tiene las suyas. ¿Dónde está la metodología? ¿Dónde está la empresa? No, pero cómo criticaban a Andrés Manuel con sus, bueno, yo tengo otros datos. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? Otros datos. Claro. Tienen otros datos. Pero te voy a decir una cosa, los otros datos que tenía López Obrador sí estaba cimentado en una metodología de una empresa que creo que le sigue haciendo encuestas a Palacio Nacional. O sea, sí había una metodología, pero lo de ellos... Ahora, la encuesta que dice que López Obrador tiene el 70% y la presidenta el 71% de aprobación y de respaldo es una encuestadora que tiene décadas funcionando en nuestro país, que por cierto estuvo a cargo de una de las más grandes encuestadoras, María de las Heras, que falleció hace ya algunos años, en paz descanse, y que siguió un legado de ser muy íntegros en sus números, en sus mediciones, y que tuvo unos muy buenos números también en cuestión de, se asemejaron mucho a la realidad de las elecciones pasadas del 2024. Así que bueno, estamos viendo, les muestra, sacan una encuesta real y entonces viene toda esta serie de mentiras y esta serie de ridiculeces, de payasadas, en donde cada uno saca sus números, en donde cada uno saca lo que quiere que narrativamente su audiencia se le quede o lo que quiere mencionar y que sea visible para su audiencia. ¿Tú cómo ves esa parte? Evidentemente,
es un recurso ya bastante desesperado, porque no solamente fue las Heras, también el Financiero sacó una encuesta que no les favorecía nada. En Sinaloa, ¿no? Sí, en Chihuahua. Sí, en sí, Chihuahua. sí, que no les favorecía nada y que los ponían en una posición electoral muy comprometida. Sí. Y pues tienen que empezar, a lo mejor sí tienen sus metodologías, pero ¿dónde están? Que las muestren. Porque dice Loret de Mola que bajó ¿cómo dijo? Las encuestas dicen que hubo una 21%. caída, 20% de caída en la popularidad de Claudia y 21% en la de López Obrador, pero no muestran ellos la metodología ni el procedimiento estadístico, ¿no? Y Alarraqui habla de un 48% de aprobación y de un 48% de aprobación de la presidenta y de un 64% de la población que ya está segurísima y tiene toda la convicción de que Andrés Manuel López Obrador es el jefe del cártel de Morena. Entonces, pues no se puede con esa falta de seriedad, pero ya les hemos visto tantas cosas. Dieron tanta risa durante el proceso de las elecciones, la noche de la elección, que ya desde entonces quedaron marcados para siempre. Como el nivel más bajo de todo el aparato de la derecha, que como digo yo, algunas veces tiene un círculo rojo, que es en donde realmente se toman las decisiones y donde están los medios más reconocidos, y un círculo verde que está un poco más afuera, ¿no? Que es el apoyo, y donde yo considero que está Atypical TV. Está en esos que sí tienen micrófono, que sí tienen voz, pero que puede o no tomárseles en serio dentro del círculo rojo de la verdadera toma de decisiones estratégicas, ¿no? Y ahí en Atypical TV también estaba ¿cómo se llama el hijo del de los ovnis? El señor, no, Pedro Ferriz. Pedro Ferriz. Pedro Ferriz diciendo no, panistas. Eso ya sí sería mucho, ¿no? Tener a Maussan. Son capaces, bueno. Y diciendo, ustedes ganaron, panistas, ya encontramos el algoritmo. Ustedes ganaron, Xochitl, debiste de haber aceptado y peleado por tu victoria. Y bueno, ha sido todo un espectáculo deplorable. Pero está bien que hagan esto, porque dejan muy claro que si ellos acusan de jugar sucio a los medios de difusión oficialistas, entre comillas, es decir, nosotros, y a la misma presidenta en sus informes de las mañaneras, y a Luis Alcalde en el programa también que tiene de desmontar mentiras, pues aquí quedan en evidencia ante los grandes públicos de que ellos también se sacan de la axila, o como dirían los argentinos, se sacan del orto sus propias cifras, sus propios datos, sin ninguna solidez. Y bueno, pues a ver qué pasa y a ver quién, como dice Jonathan, en su WhatsApp empieza a circularlos, ¿no? Oye, eso que dices es muy importante, porque sí es cierto, no hay mucha seriedad en eso. Si la noche de aquel 2 de junio, ¿no? Fue la elección del 2024, vimos unas horas antes a Xochitl Gálvez brincar y festejar de que ya habían ganado, y lo estaba haciendo rodeada de los líderes del PRI, del PAN y del PRD. Bueno, todavía existía el PRD, estaba Hijo Zambrano, estaba Marco Cortés, estaba Lito, y estaban festejando que habían ganado la presidencia de la República unas horas antes de que saliera el Instituto Federal, el Instituto Nacional Electoral, para decir que habíamos ganado la 4T por más de 31 puntos. O sea, ya cuando dices eso a unas horas de que la institución que te tiene que dar estos datos confirme que les dieron una paliza, pues ya habla mucho de cómo este tipo de cosas no se les da. No son serios para cuando números, o para cuando se trata de hablar de números, estadísticas y mediciones, ¿no, Karen? Ni en estadísticas, ni en mediciones, ni en estrategia, ni en forma de gobernar. No son serios para nada. No se puede confiar ni un poquito en que la oposición mexicana tenga el mínimo decoro y la mínima seriedad para cualquier asunto. Y en el tema de las encuestas es el absurdo por completo. Y también es muy sintomático, porque nos damos cuenta de que la tuitosfera, que inclusive la teletiranía de la que se habló y se vivió en años pasados, ya no existe como ellos quisieran en nuestro país.
estos 50% que tiene la presidenta, no, 20% que tiene la presidenta menos y 21% el expresidente López Obrador, pues no lo vemos reflejado en el día a día. Y como muestra está el mundo en el que vive Salinas Pliego en su tuitosfera y el mundo en el que al que se ha tenido que enfrentar cuando sale a la realidad y que le gritan hasta lo que no, hasta los pobres perritos los terminan insultando. Sí, que fue un insulto para los perritos, Sí, la verdad. pobrecitos, ¿qué culpa tienen ellos? Es verdad, de ese eso no ser lo había visto, no lo había abominable? pensado desde Sí. ese punto, pero sí. Sí, pobres perritos y pobres perritas. No hay punto de comparación. Pero ahí se ve el cómo están totalmente disociados de lo que se vive en redes, de todos estos bots aplaudidores y que dicen lo que un sector específico quiere oír, un sector minoritario, porque eso me parece importante destacar. Se habla de polarización, se habla de que hay una ruptura entre el tejido social, pero es un 70-30. Eso no es polarización. No, claro, Polarización lo que se está viviendo en las elecciones de Perú, de Colombia. Ahí sí Pero es lo vemos de Colombia, ¿cómo están muy ahorita? dividido Sí. las dos posiciones ideológicas y también esa polarización hay que analizarlo todo bien a fondo porque, por ejemplo, Milei ganó con un margen pues estrepitoso, no había lugar a dudas. No vemos esto en el caso de Perú, en el caso de Colombia. La ultraderecha, aunque sigue avanzando, pues ya no es el margen que se tuvo hace 2 o 3 años. Pero volviendo al tema estadístico de nuestro país, pues eso es lo que han querido construir, un relato para un sector de la población que quiere escuchar ese relato, que quiere consumir ese relato y que tal vez les da un dejo de tranquilidad el escuchar que ya todo México odia a Claudia Sheinbaum y a López Obrador. Sin embargo, se queda en sus medios, en sus redes, en sus algoritmos pagados y no termina de impregnar en el grueso de la población y sobre todo en el México profundo, que es quien ha visto más cambios. ¿Saben qué? Ahí, respecto a lo que tú estás diciendo de la polarización, siento que se quedaron en el 2006. Sí, oye. Porque en el 2006 sí lograron polarizar a la sociedad con lo de la guerra sucia en contra de López Obrador. Tan es así que la diferencia del fraude fue de 0.56%. Pero ese México de la polarización, que sí lograron polarizar con sus mentiras, que sí lograron polarizar con su guerra sucia, con su propaganda negra, ese no es el México del 2026. Ese México ya se quedó muy lejano. Ahora hay un consenso del 70%, 71% contra un 20%. Por el otro lado, creo que estos intentos que ya son ridículos, que no son serios, que son unas payasadas, en el que cada quien saca sus números en donde López Obrador es odiado y la 4T es odiada y la presidenta ya está por los suelos, más bien es como la lucha porque no se les desplome a ellos el 20% que siempre ha odiado a López Obrador o que siempre ha estado en contra de López Obrador o la 4T. Siento que lo que buscan con esto es mantener a esa parte de la sociedad que está con ellos desde hace mucho tiempo, que está con la derecha desde hace mucho tiempo, que se creía esta guerra o que patrocinaba esta guerra sucia del 2006, y como para mantener ahí que no se les desplome, no vaya a ser que en una de esas se les desplome hasta ese 20% duro que odia a López Obrador y se convenzan pues, de que la 4T no está en contra de los intereses populares, sino que todo lo contrario. Estoy de acuerdo, pero también tienen como target a los sectores más despistados y apolíticos que pueden tomar una decisión y como la despolitización, en el término más superficial de la palabra, pero ahorita me sirve, la despolitización llega a la desinformación, a la apatía y a la flojera informativa por parte de sectores de la población. Esos sectores se hacen vulnerables a cualquier tipo de mensajes que vengan desde los medios más fuertes, que son los más escuchados, como los que escuchan la radio, ¿no? Claro. Los taxistas, los de Uber que oyen la corneta. Yo cada vez que me subo a un Uber por la tarde está la corneta. Bueno, todavía con la corneta creo que está Luis, el hermano de Videgaray, ¿no? Que sí, es un poquito pro 4T, pero en la mañana no hay solución, no hay remedio. No, sí, es 24%. Entonces también van dirigidos no solamente al voto duro, sino a ver si lo pueden extender por la gente menos politizada y que puede tomar una decisión de voto con base en esos infundios. Muy bien, bueno, pues vámonos a la pausa y regresamos para información de la Ciudad de México y también conclusiones.
Regresamos con información de la Ciudad de México. Fíjense que las estrategias de coordinación, inteligencia y atención a las causas en la capital arrojan resultados clave, consolidando una tendencia a la baja en los índices delictivos de la metrópoli. El gobierno de la Ciudad de México presentó el último balance en materia de seguridad, destacando avances significativos en la contención de la violencia y la recuperación de la tranquilidad en las calles. Las cifras oficiales muestran una reducción del 33% en los delitos de alto impacto, un indicador que refleja la efectividad de los operativos conjuntos en los puntos más críticos de la ciudad. Este descenso se atribuye al reforzamiento del patrullaje vecinal, el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia y la optimización de los tiempos de respuesta ante emergencias ciudadanas. El dato más relevante del informe revela una disminución del 51% en el delito de homicidio doloso, marcando uno de los periodos más estables de la historia reciente de la capital. Las autoridades señalaron que estos resultados forman parte de una estrategia integral de largo plazo que prioriza el combate a la impunidad y la reconstrucción del tejido social desde los barrios. Números que muestran el avance de la estrategia de pacificación de una de las metrópolis más grandes del mundo. Así es, bajan los homicidios a nivel federal 46% y en la Ciudad de México 51%. Hay un proceso de pacificación en lo local y en lo federal. Y justamente, aprovechando estos datos, ¿alguna conclusión, mi querida Karen, del bloque anterior, del hilo mediático anterior o de las encuestas? Curioso que la reducción de homicidios, de inseguridad, de percepción de inseguridad, se dé o durante los gobiernos de izquierda, ¿no? Me resulta bastante curioso y digno de destacar. La Ciudad de México, antes de que llegaran los gobiernos de izquierda, pues se vivía con ese ambiente. Inclusive estaba esta generalidad de que la Ciudad de México era peligrosísima, siendo que hoy, siendo una metrópoli tan compleja, siguen con reducción en tema de homicidios dolosos, y a nivel nacional, después del desastre de país que dejaron, que si no era con una política represiva que aparentemente todo estaba bajo control, pero se encubrían muertes, asesinatos, crímenes de Estado, y si no era esa situación, era con una política abierta de la guerra contra las drogas, que al final ambas políticas, ambas estrategias de seguridad daban como resultado pues muerte, desolación, un país en llamas. Y esto no lo estamos viendo hoy, estamos viendo una tendencia que cambia con, concluyo, una estrategia de pacificación que busca ponderar la atención a las causas, pero con inteligencia y con diferentes métodos mucho más sofisticados. Dices tú casual, los de izquierda, diría yo, agregaría a eso, casual que sea en los momentos de soberanía, en donde menos intervención hay de Estados Unidos en nuestro territorio, que las cifras de homicidios dolosos bajen de manera estrepitosa como lo estamos viendo tanto en la Ciudad de México como a nivel federal. Ulises. Dice Simón Levy, psicópata de Simón Levy, que anda en 37% de aceptación, Claudia Sheinbaum, pero The Guardian pues, sí, dice que no, que dice sí que es más de 70-71% y que es la líder más popular y poderosa de la izquierda. Sí, que le regatea eso de la izquierda, porque ya que líderes de izquierda quedan, o sea, quedan muy poquitos líderes de izquierda. En realidad es una de las líderes más poderosas del mundo, en cuestión de popularidad. Si tú la comparas a la presidenta con todo el club de Epstein, empezando por el propio Donald Trump, está destruido. Es la líder más importante del mundo en cuestión de popularidad y de respaldo. No hay otro líder en este país de izquierda, derecho, de centro, en el mundo que tenga esos números de Claudia. Así es. Y como conclusión, estoy de acuerdo contigo, Jonathan, puede haber una escalada, porque esto no se puede quedar así. Cada que se arrojan resultados positivos estadísticos con respecto sobre todo a la seguridad y la economía, y más en la seguridad, se viene una amenaza por parte de los mecanismos estadounidenses de presión y sus vínculos con el crimen organizado en México. Tan fácil, mira, desde el Pentágono pueden hablar con sus aliados del crimen organizado en este territorio y decirles, ¿sabes qué? Quiero una llamada anónima en donde aparezca otra fosa común, otro campo de entrenamiento de exterminio. Y de exterminio, entre comillas,
Obviamente, pues como ustedes en los sexenios panistas y priistas los hicieron, pues ustedes saben cuál, hasta escojan cuál sería mejor. Hagan una llamada anónima a una ONG, a las madres buscadoras, y armen, agiten las aguas, Sí. y los medios harán lo correspondiente. Claro, claro. O sea, de que no se van a quedar con los brazos cruzados, no se van a quedar con los brazos cruzados. Y lo estamos diciendo lunes 22 de junio. Esperemos que no sea así, pero tienen a los grupos criminales y tienen a la CIA también trabajando, ¿no? Entonces es muy probable que suceda. Hay que estar pendientes, sobre todo para defender este proceso de pacificación y este proceso de defender nuestro territorio, nuestra soberanía. Mi querida Karen, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días y abrazos a toda la audiencia. Mi querido Ulises, gracias por estar con nosotros. Buenas Nos vemos noches, pronto. Gracias a todos y a todos. Y nosotros tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 10 de la noche en Lo Más Absurdo en los Medios, y el próximo lunes aquí lo espero, aunque usted no lo vea. Mi nombre es Jonathan Pérez. Muy buenas noches.